Una cosa que me gusta mucho de ir a Béjar es que pues te vas a un bar, te tomas un refresco, te tomas algo y te ponen de comer lo que tú quieras, un plato, y si luego viene otro y te tomas otra, pues has comido. Y es maravilloso. Pero ¿sabes qué es más maravilloso todavía? Cuando voy con mi familia. Y quizás estéis pensando, claro, qué tío más familiar, ¿verdad? Porque es que es estar con la familia y eso. Sí. Pero aparte, es que cuando voy con mi familia, si está mi padre, cuando yo voy donde el camarero a pagar, siempre me dice, no tienes que pagar. Ya está pagado, lo ha pagado tu padre. Pero es que si está mi abuelo, no solamente no tengo que pagar lo de mi padre, sino que mi abuelo luego me invita a otra. Y tampoco tengo que pagarla. Y es maravilloso. Que Dios bendiga a las familias, ¿verdad? Es absolutamente genial. Se me olvida, voy a poner esto a grabar. Y os recuerdo que el móvil esté en silencio. ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿Os ha pasado alguna vez qué alegría cuando vas a pagar, vas donde el camarero a pagar y te dice, no, que es que ya lo ha pagado no sé quién? Y que te sabe como más rico, ¿no? Lo que has tomado. Es como mejor todavía. Doble alegría. Pues vamos a leer a partir del versículo 13 de Mateo 19. Dice así: entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él dijo: ¿cuáles? Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos amas, porque tú lo has pagado todo, porque podemos confiar en ti, Señor. Te pido que tú nos ayudes en esta mañana a aprender más acerca de cómo debemos relacionarnos contigo mirando a este niño y a este joven. Y te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén. Pues, simplemente me gustaría empezar pensando, ¿os acordáis que Mateo, hemos hablado varias veces que Mateo no organiza su material de una manera cronológica, ¿verdad?, sino de una manera temática. Y me gustaría simplemente que pensáramos para ver cómo tenemos las prioridades en nuestra vida bien organizadas, viendo en el orden en el que esto está dispuesto. ¿Qué es lo último que estuvimos viendo el domingo pasado? Estuvimos hablando acerca del matrimonio, ¿verdad? Matrimonio, número 1. Número 2, y viene muy lógicamente seguido del tema del matrimonio y del divorcio y todo esto, los niños. Número 2, los niños. Número 3, las riquezas, las posesiones, el trabajo, las cosas materiales. Número 3. Normalmente nosotros lo tenemos al revés. Primero el trabajo, después si puedo niños y por último si puedo mi matrimonio. Pero desde luego el tema de matrimonio y niños, eso sí que está dado la vuelta. Primero los niños y luego el marido o la mujer.
Y no es así, así para nada es como la Biblia lo enseña. Primero es tu matrimonio y después tus hijos, y como consecuencia. Y el mayor beneficio, la mayor bendición que puedes darle a tus hijos es amar a tu esposa, a tu marido. Eso es lo mejor que puedes hacer por tus hijos. Pero aparte de esto, simplemente para que veáis la organización que Mateo está llevando en cuanto a esto, también el contraste tan grande que vemos, ¿os acordáis? Acabamos de contemplar cómo Jesús estaba lidiando con los poderosos fariseos y sus escuelas rabínicas. ¿Os acordáis? Hablábamos de la escuela de Gilel, la escuela de Shammai, y qué es lo que pensaba uno y qué es lo que pensaba otro. Estaban intentando tentar a Jesús y ponerle a prueba y tal, y ahora Jesús está rodeado de niños. Nos encontramos a Jesús que los padres le traen a los niños para que les bendigan. ¿Y os acordáis que decíamos hace poco, parece ayer, cuando estábamos hablando, además algunas cosas que Jesús decía bastante parecidas en cuanto a los niños en el capítulo anterior, en el capítulo 18, que los niños no tenían derechos, ¿os acordáis? Los niños no valían nada. Un padre podía matar a su hijo y nadie tenía derecho a decirle nada. Nada. Y lo que estábamos diciendo en cuanto a esto, ¿qué podíamos aprender de los niños? De la humildad, no en cuanto al carácter, sino en cuanto al estado de los niños. Tienen un estado, una cualidad humilde. Ellos no tienen ninguna posición. Un niño no está en cualidad de exigir nada. No tiene el derecho para pedir nada a nadie. Si a un niño se le da algo es porque quien se lo da quiere dárselo. Porque lo aprecia, pero no porque vaya a obtener nada a cambio. No porque el niño se lo exija y el hombre tiene que obedecer. Un niño no tiene esa posición. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús en el capítulo anterior en cuanto a los niños es que debemos ser humildes como los niños, porque solamente así se podrá entrar en el reino de Dios. ¿Acordáis? Los discípulos estaban luchando por ver quién sería, o discutiendo por ver quién sería el más importante en el reino de los cielos, y resulta que Jesús les dice, a ver, estáis luchando por quién va a ser el más importante en el reino de los cielos, y precisamente esa actitud que estáis teniendo os impide entrar, siquiera entrar, dar el primer paso a entrar en el reino de los cielos. Y vosotros estáis mirando a ver quién va a ser el jefe, si ni siquiera tenéis acceso. La puerta está en la humildad. El ser humilde, el saber que no lo mereces. Esa es la puerta de entrada al reino de los cielos. Y debemos tratar a los pequeños, a los que no tienen derechos, a los que son inferiores a nosotros, a los que lo necesitan. Debemos tratarles como a esos niños. Debemos intentar no ser un impedimento para ellos. Debemos intentar ensalzarles y darles valor a esos niños, como Jesús hacía con esos niños. Así que los padres traían a los niños para que Jesús les bendijera. Pues para un padre sería muy importante en ese tiempo que un niño, que su hijo fuera bendecido por Jesús. En el judaísmo son muy importantes las bendiciones que se dan. Había algunos rabinos que decían que durante el día, aparte de todas las cosas protocolarias de religión y de que se iban a la sinagoga o a la bendición de los alimentos o algo así, en su día a día, en su vida normal, tenían que hacer, un judío normal debía hacer al menos 100 bendiciones a lo largo de su día. Era muy importante el tema de las bendiciones. Y que a tu hijo le bendijera a un rabino, y si es un rabino importante, pues era muy, muy, muy valioso. Pensaban que eso tenía un impacto serio en la vida de un niño. Y lo tenía, sobre todo si ese era Jesús. Lo tenía. Sabemos, por ejemplo, por la tradición, el que fuera obispo de Antioquía a finales del siglo I después de Cristo, Ignacio de Antioquía, no sé si a alguno suena, pero este hombre, él dice que lo que más le impactó en su vida y lo que le hizo cambiar su manera de pensar y enfocarse en servir a Cristo fue precisamente que siendo niño, sus padres le llevaron donde Jesús para que Jesús le bendijera. Y esto impactó su vida profundamente. Así que esto era algo que realmente hacía una diferencia en la vida de los niños, y los padres pues traían a Jesús, y ya hemos dicho que a Jesús le encantaba estar rodeado de niños, y no solamente eso, sino que a los niños les gustaba estar cerca de Jesús. Pero claro, Jesús estaba llegando a Judea, Jesús estaba en el momento álgido de su ministerio, entonces tenía cosas más importantes que hacer, desde luego, que estar bendiciendo niños.
Imaginaos el Salvador del mundo. Imaginaos, y más en la mente de los discípulos, el gran Mesías, el hijo de David, el que se tiene que sentar en el trono de Israel, el que tiene que lidiar con toda esta panda de fieras de los fariseos y los saduceos y los herodianos y el imperio romano, que tiene que liberarnos y está aquí perdiendo el tiempo con unos niños. ¿A quién le importan los niños? ¿No tendrá cosas mejores que hacer? Así que los discípulos empezaron a decirle, supongo a los padres, pero fuera de aquí, dejar en paz a Jesús. ¿No veis que los niños molestan? Los niños molestan. Dejar en paz a Jesús. Ya está bien de molestarle, de darle la brasa. No tendrá cosas mejores que hacer. Versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños. Este dejad no es sencillamente dejar que los niños vengan, eso lo dice después, no les impidáis que vengan. Este dejad a los niños literalmente significa dejadlos en paz. No os interpongáis en medio de lo que están haciendo los niños, dejadlos vivir. No molestéis a los niños. No sé si os dais cuenta el cambio de papeles que está haciendo aquí Jesús. Los discípulos están diciendo, niños, no os acerquéis a Jesús porque molestáis. Y Jesús les dice, discípulos, no molestéis a los niños. Aquí quien está molestando sois vosotros. ¿Os pensáis que quien sobran son los niños y quien sobran sois vosotros? Discípulos, no molestéis a los niños. ¿Pensáis que los niños están siendo un estorbo para el trabajo del Mesías? Pero lo que no sabéis es que precisamente los niños son el trabajo del Mesías. Precisamente, estos niños son el trabajo del Mesías. ¿Pensáis que los niños no tienen valor? ¿Pensáis que los niños no importan a nadie? Y aquí el único que sobra es alguien que tiene vuestra actitud. Ese es el que sobra. Y esto debería hacernos recapacitar a nosotros. Ten cuidado cuando pienses que alguien molesta en la iglesia. Ha habido algunas veces que ha pasado que ha entrado alguien en la iglesia borracho, que olía mal, sucio, haciendo cosas un poco raras. Alguien como que no pega aquí, ¿no? Con lo buenos, lo limpios y lo majos que somos todos. Como que no pega mucho aquí. Ten cuidado cuando pienses que alguien molesta en la iglesia. Ten cuidado cuando pienses que alguien sobra en la iglesia. Y hay gente muy pesada, ¿verdad? Oh. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque ese sentimiento, y me lo digo a mí mismo el primero, cuidado, ese sentimiento realmente lo que debería hacernos pensar es que quien sobra, que quien molesta, es precisamente quien tiene esa actitud. Cuando yo estoy pensando eso, debería dar un paso atrás y arrepentirme, porque precisamente soy yo quien está sobrando en ese momento. Pienso que esa persona rara se está interponiendo en la obra de Dios, y esa persona rara, esa es la obra de Dios. Ahí es donde Dios tiene que trabajar. No en personas perfectas, maravillosas, limpias y aseadas. Y no digo que nos vengamos duchados a la iglesia. Cuidado, no me estoy metiendo ahí en nada, Pero debemos, cuando sintamos repulsa hacia alguien, demos un paso atrás, lo primero, y arrepintámonos. Porque quizá quien sobra soy yo. Y Jesús da la razón para esto. ¿Por qué Jesús está diciendo que quien sobra aquí son los discípulos? Que les deje que se acerquen a Él. Porque de los que son como estos niños es el reino de los cielos. Le está repitiendo, parece que los discípulos no se habían enterado bien cuando Jesús puso un niño en medio de todos ellos y les dijo, dejad de hacer el tonto, dejad de luchar por quién es el más poderoso, porque aquí lo que cuenta no es el poder, no es el orgullo, sino es la humildad. La humildad en cuanto a que alguien no sabe que no vale, sabe que no llega.
La humildad de un niño que sabe que lo único que tiene es a sus padres. La humildad de un niño que cuando escucha a un perro ladrando, lo que hace es que se mete entre las piernas de su padre y se agarra. Porque sabe que su protección viene de su papá. Porque sabe que su bienestar viene de su papá. Porque sabe que en sí mismo ese perro se lo come. Pero uy, con papá no. Papá le protege de todo lo que venga, porque es papá. Y él le cuida, y él le da, y él le protege. Y todo lo que el niño puede tener en su bienestar viene de su papá. Esa es exactamente la actitud de los que entran en el reino de los cielos. Esa es exactamente. Y vamos un poco a contrastarlo con la actitud que viene a continuación. Justo después de esto, bueno, en el versículo 15, antes de que se me pase, los discípulos están echando a los niños, son un estorbo. Pues aquí Mateo quiere dejar claro, Mateo, cuidado, en medio de esos discípulos estaba Mateo también, él era uno de los que estaba ahí echando a los niños. Pues ahora Mateo reconoce, muy probablemente para su vergüenza, que Jesús no se largó de allí, no dio un paso hasta que no hubo bendecido a todos y cada uno de los niños que llegaron allí. Todos salieron con la bendición. Y los discípulos allí esperando y pensando que había cosas más importantes que hacer. Cosas más importantes como, por ejemplo, ¿qué? O como, por ejemplo, ¿quién? Pues cosas más importantes como la persona que viene a continuación. Desde luego una persona importante. Versículo 16, aquí se le acercó uno. Luego aprendemos que era un joven, aprendemos que tenía dinero, incluso si vemos los relatos paralelos en otros evangelios, aprendemos que era una persona importante, dice que era un principal, muy probablemente fuera un líder de una sinagoga, un joven brillante, un joven prometedor, una gran estrella, alguien que estaba creciendo y tenía dinero y alguien que de verdad merecía la pena invertir en él, no en los niños. Así que este joven se le acercó y le dijo, maestro, bien educado estaba, le llamó maestro. Al menos no le trataba a patadas. ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Pues hay algunas cosas que podemos ver de este chico, de este joven. Aparte de que era un chico educado y que tenía mucho dinero y tal, y que era joven. Tenía buenas metas en su vida. ¿Qué os parecería de un joven que sabe de Dios hoy en día, que tiene dinero, que a pesar de tener fama y a pesar de ser alguien con éxito, está basando su vida en intentar buscar el reino de Dios, en intentar alcanzar la salvación? Tiene un joven piadoso. En lugar de con todo su dinero y con su juventud estar intentando buscar el placer, estar intentando buscar algo un poco más mundano, él estaba invirtiendo su vida en intentar lograr el reino de Dios, en intentar ser piadoso, cumplir los mandamientos, hacer lo que tenía que hacer. Desde luego, este joven tenía muchas actitudes loables, ¿verdad? No es alguien a quien sencillamente vayamos a tirarle piedra y decir, tú eres un desgraciado. Pues no, pues era un buen tío, alguien que tenía buenas pretensiones en la vida, que tenía buenas ilusiones en la vida. Pero también era alguien que estaba terriblemente equivocado, mal enfocado en sus pretensiones. Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Cómo podemos decir esto de otra manera? Maestro, ¿cómo puedo comprar la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Cuál es la obra religiosa que a mí me va a abrir las puertas del reino de los cielos? ¿Cuál es la buena obra? ¿De qué manera yo puedo llegar a ser lo suficientemente santo para poder impresionar a Dios y que me abra de par en par las puertas del cielo tal y como yo merezco? ¿Qué bien haré para obtener, para ganar, para comprar la salvación? Este chico era muy religioso, pero ahí se quedaba, en ser muy religioso.
¿Y por qué? Es que la religión funciona así, por regla general, ¿verdad? La religión se basa en ¿qué bien haré para obtener el reino de los cielos? Eso es la religión, exactamente eso. Intentar comprarlo. Hay una serie de normas que tienes que cumplir, y si las cumples, se abren las puertas del cielo y eres salvo. Así se puede resumir cualquier religión, quizá con algunas variantes. En lugar del cielo se puede decir, yo qué sé, el nirvana o... Pero es eso, hacer. La palabra es hacer, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Es que no eres judío, conoces la palabra de Dios, ¿verdad? Conoces la Biblia, conoces la ley de Moisés, la conoces. Si tú me estás preguntando acerca de lo bueno, conoces qué es lo que ha mandado este único que es el bueno, que es Dios, que es la ley. Cumple la ley. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres agradar a Dios cumpliendo la ley perfectamente? Ahí está la ley. Cúmplela. Ánimo. Dale con todo. De verdad. Te deseo lo mejor. Buena suerte. Claro, en cuanto a esto, los judíos tienen un problema. En cuanto a los mandamientos. ¿Por qué? Específicamente es lo que él le pregunta. ¿De qué mandamientos me estás hablando exactamente, Jesús? ¿Me estás diciendo los 10 mandamientos? ¿Me estás hablando de los 613 mandamientos que tiene el Antiguo Testamento? ¿Que los cumpla todos? ¿O me estás hablando de todos los miles de mandamientos, aparte de los 613 que han ido inventando los fariseos a lo largo de todos los siglos? Específicamente, ¿de qué mandamientos me estás hablando, Jesús? Y Jesús se lo pone fácil, ¿eh? No le dice los 10 mandamientos. ¿Os acordáis? Los 10 mandamientos tenían 2 tablas. Una tabla relacionada con los mandamientos del hombre para relacionarse con Dios, ¿verdad? La primera tabla. Y otra tabla de los mandamientos para relacionarse con el hombre, con las otras personas. Y Jesús le dice los mandamientos de la segunda tabla. Son los mandamientos que le dice aquí. No lo dice en orden, pero son los que le dice. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos de la segunda tabla. ¿Por qué? Pues para empezar, porque son los mandamientos más visibles, ¿verdad? Son los mandamientos más objetivos, que se puede ver si lo estás cumpliendo o no. Si tú eres infiel, se ve. No es una cosa en el corazón que... No, se ve. Si tú robas, se ve. Si tú vas diciendo mentiras, pues se ve. Otra cosa es si estás teniendo dioses ajenos, por ejemplo. Puedes tener un dios ajeno en tu corazón que nadie lo ve, incluso que tú no te das cuenta. Esa es una razón. Y otra razón es porque si tú estás cumpliendo perfectamente los mandamientos de la segunda tabla, es que antes estás cumpliendo perfectamente los mandamientos de la primera tabla. Porque jamás vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo si no estás antes amando a Dios sobre todas las cosas. Si tú no conoces al Dios que es amor, no vas a poder mostrar ese amor a otros. No puedes, porque no lo conoces el amor. Así que en esencia Jesús le está diciendo, cumple los 10 mandamientos, cúmplelos perfectamente, ya está. Y este hombre le dice, pero si yo esto ya lo he cumplido, de siempre, yo de siempre he cumplido todos los mandamientos. Qué maravilla de chaval, ¿no? Este desde luego es el chaval que todas querríais para vuestra hija. Niquelao, o sea, dientes impolutos, una sonrisa espléndida, un buen tío, paga impuestos, baja basura, una cosa espectacular. Lo he cumplido todo lo he guardado. Un chico que de verdad él pensaba que había cumplido todo. Él estaba en condiciones de ser perfecto, guardar toda la ley de Dios. El judío perfecto.
Y yo no creo que él estuviera mintiendo. Pienso que de verdad creía que lo había cumplido todo. Él era sincero en cuanto a su percepción de santidad. Pero de alguna manera había un conflicto dentro de él. De alguna manera había algo dentro de él que le decía, no es suficiente. Algo te falta todavía. Esto que te falta todavía es lo que le hizo salir en busca de Jesús y preguntarle, ¿qué es lo que me falta? Porque yo pienso que lo estoy cumpliendo todo, porque yo creo que soy perfecto, pero es que hay algo dentro que me dice que falta. Y esta ansiedad que tengo dentro, de que a pesar de todos mis esfuerzos, parece que no lo estoy consiguiendo. Aparte, porque es que yo no sé ni dónde buscar. No sé ni dónde buscar algo más que tengo que cumplir y tengo que pedirle a alguien muy sabio, a algún maestro como Jesús para que me ayude, porque tengo un desasosiego dentro que ya no sé qué más hacer. ¿Qué me falta, Jesús? ¿Qué me falta todavía? Decía al final del versículo 20. ¿Qué es lo que me falta? Y supongo que Jesús vería dentro de su corazón este conflicto, esta lucha entre lo que él percibía y su conciencia que le estaba diciendo, no, algo te falta, no lo estás haciendo bien, no estás enfocando por donde deberías, hay algo que te falta. Y Jesús lo vio y Jesús amó a este joven. Jesús le amó desde lo profundo de su corazón y él le dio una serie de órdenes, le dio un mandamiento que realmente tenía el objetivo de abrir su corazón de par en par y que él pudiera ver, aquí está el problema, aquí es donde está lo que me falta. Ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. ¿Qué es lo que vio Jesús? Este joven no veía su problema. Jesús sí lo vio. Lo vio perfectamente, nítido. Este chico era esclavo de sus posesiones. Este chico tenía muchas posesiones. Y es lo que suele pasar con la gente que tiene muchas posesiones, que piensa que él tiene a las posesiones cuando realmente las posesiones le tienen a él. Así que Jesús vio cuál es el problema de este chico y quiso ponerle una solución. Ve, vende todo lo que tienes. Líbrate de esta cadena de oro que te tiene amarrado. Líbrate de ella, véndela, dile adiós, no vuelvas ahí. Eso es número 1, ve y vende todo lo que tienes. Número 2, este hombre pensaba que estaba cumpliendo toda la segunda tabla, esto que se resume en el último mandamiento que le da Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Él pensaba que estaba amando a su prójimo como a sí mismo, así que Jesús le da la oportunidad de poner eso en práctica. ¿De qué manera? ¿Has vendido todo lo que tienes? Dáselo a los que realmente lo necesitan. Dáselo a los pobres, dáselo todo a los pobres. Ámalos. Este chico pensaba que tenía una perspectiva correcta en cuanto a la vida y que él tenía que cumplir una serie de requisitos y de reglas para poder llegar a que se le abrieran las puertas del cielo, a comprar el boleto de entrada al reino de los cielos. Pero Jesús le da la perspectiva correcta en cuanto al reino de los cielos, que es: confía en mí e invierte en el reino de los cielos. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, invierte todo tu dinero, invierte todo lo que tienes en el reino de los cielos, en que mucha gente pueda llegar a entrar en el reino de los cielos, en que mucha gente pueda llegar a conocer del evangelio del reino. Y entonces sí tendrás auténtico tesoro. ¿Crees que tienes tesoro? Tu tesoro no vale nada. Invierte y obtendrás un verdadero tesoro. Allí donde, como dice Jesús, el hollín no corrompe. Allí donde los ladrones no minan ni hurtan. Invierte. Pon tu corazón donde pongas tu tesoro. Invierte en el reino de los cielos. ¿De verdad tú quieres tener tesoro?
te voy a dar el mejor consejo. Invierte en el reino de los cielos y tendrás tesoro de verdad. Este hombre quería seguir a Jesús. Este hombre quería hacer las cosas bien, ser realmente piadoso, pero tenía una mordaza, tenía una cadena, tenía un cepo de oro con brillantes y piedras preciosas, pero un cepo que le retenía. Así que Jesús lo que le dice: ¿tú de verdad quieres ser piadoso? Deshazte de esto y ven y sígueme, y entonces vas a saber realmente lo que significa confiar. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho dinero, número uno, no vas a poder salir de donde tienes todas tus haciendas y todas tus posesiones, porque estás preocupado de que eso se eche a perder. Estás atado ahí a ese sitio, no puedes seguirme. ¡Véndelo! ¡Véndelo! ¿Pero qué va a pasar entonces? ¿De dónde voy a comer? Tú ven, sígueme. Sígueme. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No pasa nada. El Hijo del Hombre confía en su Padre, y su Padre sí tiene dónde recostar la cabeza. Porque de Dios es el cielo y su plenitud. De Dios es todo. Él no tiene necesidad de nada. ¿Realmente quieres confiar en Dios? ¿Realmente quieres cumplir no solamente la segunda tabla, sino la primera tabla? Confiar en Dios, amarle con todo tu corazón, deshazte de todo lo que tienes y confía en el Dios que lo tiene todo. De verdad, es en el momento en el que pierdes todo, en el que te das cuenta que lo único que necesitas es a Cristo. Esta frase la dijo una mujer que se llamaba Corrie ten Boom. Ella, con su familia, escondían judíos durante la Segunda Guerra Mundial, una holandesa. Y llegó un momento en el que le pillaron los nazis. Toda su familia la metieron en campos de concentración, solo ella sobrevivió. Y esta era su gran lección en la vida. Cuando lo único que te queda es Cristo, te das cuenta de que lo único que necesitas es a Cristo. Esta lección es la que le estaba diciendo Jesús que aprendiera a este chico, a este joven. ¡Qué maravilla!, ¿no? Jesús le estaba abriendo de par en par las puertas del reino de los cielos. Le estaba dando la lección. Sé como ese niño. Si eres como ese niño, está hecho. Lo tienes hecho. Pero al oír, versículo 2, el joven estas palabras, se fue triste. Cuando dice aquí que se fue triste, es bastante más enfático en el original. Realmente se fue lamentándose amargamente, profundamente sufriendo en su corazón, deprimido, porque era dueño de muchos bienes. Su cadena era demasiado poderosa para él. No estuvo dispuesto a renunciar a ella. No estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Él había tenido allí mismo la puerta, el camino, la verdad y la vida. Había podido elegir entre o bien sus posesiones o bien la vida eterna. Y escogió sus posesiones. De nuevo, no porque él tuviera posesiones, sino porque las posesiones le tenían a él, le tenían amarrado y no le iban a soltar. Así que Jesús se vuelve a sus discípulos. No quería dejar escapar esta oportunidad para enseñarles algo muy importante a los discípulos. Dice el versículo 23, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es difícil. ¿Por qué? Porque esta cadena de oro es muy difícil de quitar. Esta cadena de oro es cómoda. Está con almohadillas y es bonita y tiene brillantes y te ciega el brillo. Pero es mortal. Es terrible. Te agarra y no te suelta. Qué difícil es que entre en el reino de los cielos. Y les pone un ejemplo para que ellos entiendan que lo realmente difícil o lo realmente imposible que es. Es igual que un camello entre por el ojo de una aguja. Y hay algunas personas, probablemente la habéis oído, diciendo que había una puerta en Jerusalén que se llamaba aguja, que los camellos tenían que pasar arrodillados y sin carga, no sé qué. No hay ninguna prueba arqueológica de esto. Y de hecho la palabra que aquí está hablando es aguja de coser, una aguja normal y corriente. ¿Alguna vez habéis intentado meter a un camello por el ojo de una aguja? Es que es imposible. Del todo imposible. No puede ser, no cabe.
No se puede meter. Aquí tenemos el mayor animal que existía en estos tiempos en Palestina y el orificio más pequeño que existía en estos tiempos en Palestina. Como intenta hacerlo caber lo más grande por lo más pequeño. No puede. No se puede. No se puede. Así que realmente lo que está diciendo Jesús es imposible. Una vez el cepo de la riqueza te tiene agarrado, no te suelta. No te va a soltar, tú no vas a querer soltarlo. ¿Sabéis cómo cazan monos en algunos sitios? Meten una fruta dentro de una botella y entonces va el mono y mete la mano dentro de la botella para agarrar la fruta y cuando ve que no puede sacarla, lo intenta y no puede, y ahí va el cazador y el mono no se va porque antes muere que soltar la fruta. Esa es la riqueza. Esa es la riqueza. Antes morimos que soltarla. Y creo que esta es una de las razones, por ejemplo, que si vemos a lo largo de la historia, la inmensa mayoría de las personas que se han rendido a Cristo eran pobres, no eran ricos. Este chico se fue muy triste porque antes prefería la muerte eterna que renunciar a sus riquezas. Pues es imposible para un hombre renunciar a sus riquezas para seguir el reino de Dios. No tiene sentido, no lo va a hacer nunca, pero, Jesús mirándolos, versículo 26, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar el corazón. Dios cambia el corazón de las personas y para Él no hay nada imposible. De hecho, es que es imposible para cualquier persona por sí misma alcanzar el reino de Dios. Solamente por medio de los méritos de Cristo. Y no me gustaría que esto fuera un alegato en plan comunista de lo malo que es el dinero y lo perversos que son los ricos. Para nada, porque eso no es el mensaje de la Biblia, para nada. El dinero no es malo, no es nada malo. Cero. El dinero de hecho es amoral. El dinero no es malo ni es bueno. El dinero no es ninguna persona que vaya a decidir hacer esto o lo otro. Ahora, el amor al dinero. El origen de todos los males es el amor al dinero, dice 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero. La cosa es la perspectiva que nosotros tengamos hacia el dinero. Jesús le pidió al joven algo tan específico, algo tan especial, este mandamiento que le dijo, ve y vende todo lo que posees, dáselo a los pobres. Esto es algo específico que era para este joven. No, Jesús no estaba lanzando un mandamiento para todo el mundo, de tal manera que aquí ahora todos tengamos que vender todo lo que tengamos y dárselo a los pobres y quedarnos sin nada. Eso no es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué se lo dijo a este chico? Para que pudiera ser libre, para que pudiera sacarse de ese cepo que él tenía, que le tenía a él, que le tenía amarrado. Pero aquí sí que podemos encontrar un mandamiento universal para todos. Para todos. Y es que nos paremos a pensar en si hay alguna cosa en nuestras vidas que no nos está dejando ser libres para servir al Señor, para acudir a Él, para confiar en Cristo. ¿Hay alguna cosa en tu vida que te esté impidiendo rendirte con todo lo que eres delante de Dios? ¿Hay algo? ¿Hay algo que se esté interponiendo entre Dios y tú? Puede ser algo tan inocente y tan bueno como algo en tu familia. Tu familia. Puedes entronar a tu familia en el trono de Dios. Y aunque sea tu familia, eso será algo no malo, sino horroroso. Puede ser un trabajo. Puede ser un hobby. Puede ser la cosa más tonta del mundo, pero que tú estás poniendo por encima, que se está interponiendo en tu camino y no te está dejando servir a Dios.
Y me gustaría que pues esto estuviera en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestras oraciones, que Dios nos muestre si hay algo que nos está impidiendo rendirnos delante de Dios. En Lucas tenemos la historia de Zaqueo. ¿Os acordáis Zaqueo? Zaqueo vendió la mitad de lo que tenía para dárselo a los pobres y la otra mitad lo que hizo fue venderlo para pagar a todos los que había defraudado. Devolver el dinero a todos los que había defraudado. ¿Verdad? ¿Os acordáis de la parábola de las minas? En la que Jesús está animando a que cada uno esté invirtiendo sabiamente todo lo que tiene para el bien del amo. Con lo que quiero llegar es que Jesús no está diciendo que lo que debemos hacer es dar esta porción a Dios y esto para nosotros, como normalmente solemos pensar, ¿verdad? Si yo llego, voy a apartar el 10% para Dios y lo voy a dar como ofrenda en la iglesia. Ahora, este 90% me queda para mí y voy a hacer lo que me dé la real, santa y soberana gana con ello, porque es mío. Cuando realmente la enseñanza de la Biblia es, sí, aparta, dale las primicias a tu Dios, pero lo demás, también, inviértelo sabiamente en el reino de Dios. No estoy diciendo que no compremos nada, estoy diciendo que no vayamos de vacaciones, no estoy diciendo que no compremos el yogur que es un poco más caro porque nos gusta más, porque tiene trocitos de gominolas. No estoy diciendo eso. Pero sí que tenemos que tener muy pendiente lo que hacemos. Ten cuidado con las deudas. Ten cuidado con las inversiones. Y no estoy diciendo que esté mal, ¿vale? Pero sé sabio. Piensa en cómo inviertes todo lo que tienes para que sea de una manera sabia y que estés invirtiendo para la gloria de Dios. ¿Necesitas un descanso? Pues sí, invierte en ese descanso porque también va a redundar en el bien de la obra del ministerio, para que tú estés más fresco para predicar a otros. Lo que estoy diciendo es que seamos sabios, buenos mayordomos, sabiendo que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Que seamos sabios con la manera en la que invertimos, en la manera en la que gestionamos las prioridades. Todo nuestro dinero es de Dios, no solamente un porcentaje, no solamente una parte. Tenemos a un niño insignificante, un niño que no vale nada, un niño que a nadie le importa. Tenemos a un niño que no tiene derechos, tenemos a un niño que no está cumpliendo la ley, tenemos a un niño que no tiene pretensiones de lograr nada, tenemos a un niño que ni siquiera tiene nada, no tiene una hacienda, no tiene un campo, no tiene con qué invertir, no tiene nada. Solo confianza. Lo único que tiene es fe. Lo único que tiene es a su padre. Es lo único que tiene. Y tenemos a un joven rico. Tenemos a un joven rico que sabe hacer las cosas muy bien. Tenemos a un joven rico que tiene educación, que tiene fama, que cumple la ley a rajatabla, que tiene buenas pretensiones, que es alguien inteligente, alguien bien dotado, pero que está muy lejos del reino de los cielos. Cuando el niño ya está, porque ha entrado de la mano de su padre. Dos personas, dos caminos, dos destinos absolutamente diferentes. Uno, como no tiene nada, solo le queda confiar en quien sí tiene. El otro, creyendo que lo tiene todo, no le da la gana soltar todo lo que tiene para poder confiar en aquel que sí que tiene. Y me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿en quién estás confiando tú? ¿En qué estás confiando tú? ¿En qué estás confiando para tu día de mañana? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti dentro de 20 años? ¿Qué va a ser de ti dentro de 50? ¿Qué va a ser de ti dentro de 1000 años? ¿Qué va a ser de ti? ¿En quién estás confiando? ¿En tu dinero? ¿En tus esfuerzos? ¿En tu capacidad? ¿En tu inteligencia? ¿En tu familia? ¿En qué? Todas estas cosas, tu dinero, tu familia, tu inteligencia, tus capacidades, te van a llevar a la tumba eterna. Te van a llevar al lago de fuego.
te van a llevar a una eternidad apartada de Dios para siempre. Sin embargo, si reconoces que no tienes nada, si reconoces que solamente tienes a Cristo, vas a ganar tesoro en el cielo. Se te van a abrir las puertas de par en par, no porque tú lo merezcas, sino porque Cristo lo merece. Si sabemos que no tenemos nada, si sabemos que solo tenemos a Cristo, entonces lo tenemos todo. Si pensamos que tenemos suficiente y no acudimos a Cristo, entonces no tenemos nada. Nos quedamos absolutamente vacíos. Esto es algo que es muy normal que caigamos estando aquí en la iglesia. Decía antes que la religión se basa en la palabra hacer, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer. Y es un peligro muchas veces en estar escuchando así las predicaciones y que lo estemos escuchando con la mente equivocada. Porque no vamos a ganar nuestro boleto al cielo por cumplir la ley de Dios. No lo vamos a hacer nunca, ni en 1000 vidas. No vamos a conseguirlo. El cristianismo no se basa en la palabra hacer, ¿sabes? El cristianismo se basa en la palabra hecho. Está hecho. Es lo que dijo Cristo en la cruz. Consumado es. Está pagado. Finiquitado. Se acabó. La deuda ha sido saldada. Ahora, ¿tú quieres hacer o quieres confiar en el que lo ha hecho? Y no estoy diciendo solamente para tu salvación. Por ejemplo, el libro de Gálatas es bastante enfático en cuanto a esto. Si hemos comenzado por la fe, continuemos por la fe. Confiemos en Él para cada paso de nuestras vidas. Desde luego para la salvación. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por ser el gran Salvador, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para pagar lo que nosotros teníamos que pagar, porque tu gracia es suficiente para nosotros, Señor. Porque no tenemos que buscar impresionarte de ninguna manera, sino sencillamente agarrarnos, abrazarnos a ti entre tus piernas y confiar en que con nuestro papá estamos bien. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a cumplir lo que tú nos mandas, pero no por obligación, no por imposición, no por miedo, sino por amor al gran Dios, al gran Rey, que nos ha dado todo, Señor, que nos protege, que nos cuida, que nos ama. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí, que nunca han confiado con todo su corazón en Cristo como su Salvador. Que se dejen de lado de todas las seguridades que tienen, falsas seguridades en su vida, y que acudan a ti, al único Dios verdadero, por medio de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Me gustaría terminar rápidamente leyéndoos algo que escribí hace un tiempo. Sol, arena, un viento que quema. Y allí está un niño con su cubo y su pala. Esmerado, llena el cubo de arena mojada y allí vuelca la arena. Satisfecho contempla cómo ha creado la primera torre de lo que será su castillo. Termina de aplanar y reparar imperfecciones con la ayuda de su pala. Así pasará toda la tarde, construyendo su precioso castillo. Pequeños palos serán los guardianes de las murallas. Y cuando hayan pasado varias horas, cuando la noche amenace y la marea suba, el niño contemplará con entusiasmo cómo su castillo se desmorona y vuelve al mar. Entonces, tomará la mano de su padre y volverá a casa. Madera, papeles, plumas carísimas, y allí está un ejecutivo con su ordenador portátil y su teléfono móvil que no para de sonar. Usa su creatividad para abrir nuevos mercados, para generar más beneficios. Esmerado busca el negocio perfecto para su macroempresa y lo monta. Satisfecho contempla cómo los números de su cuenta bancaria se multiplican. Continúa dando órdenes a sus subordinados. Así pasará toda la vida, construyendo su precioso castillo. Las rentas anuales serán los guardianes de sus murallas. Y cuando hayan pasado varios años, cuando la muerte amenace y la marea suba, el ejecutivo contemplará con desesperación cómo su castillo se desmorona y vuelve al mar. Entonces, deprimido, con aflicción en su corazón, morirá rodeado de buitres que esperan su caída. Ambos casos son muy parecidos. El trabajo en el que ponen todo su empeño, tanto el niño como el ejecutivo, pronto será devorado por el mar. La única diferencia es que el niño recibe el mar dando saltos de alegría y el ejecutivo lo recibe con desesperanza.
La única diferencia es que el niño ya sabía que ese final llegaría y ya era consciente mientras el ejecutivo soñaba con siempre reinar desde su castillo de arena. Por eso mismo yo prefiero ser el niño. Fabricar mi castillo de arena lo mejor que sepa, pero sin perder nunca de vista que la marea llegará ola a ola. Que cada minuto que pase esa marea estará más cerca de devolver mi castillo al mar, a donde pertenece. Y lo más importante de todo, prefiero ser el niño, porque quiero, una vez la marea haya acabado con el castillo y la noche haya llegado, tomar la mano de mi padre y volver a casa. Que Dios os bendiga.